Bienvenidos al workshop Introducción al sector de datos, una guía para transformar tu carrera en el 2025. Mi nombre es Joana López, soy ingeniero de sistemas con más de 10 años en el sector de Business Intelligence y Big Data. Y hoy estoy aquí para ayudarte a hacer esa transición de lo que es tu rol actual, ya sea en el área de administración, el área de medicina, el área de legal, laboral, contabilidad o finanzas, para entrar en el mundo de los datos. ¿Qué vamos a ver en este workshop? Pues vamos a hacer una introducción a lo que es el sector de los datos, vamos a ver los roles que hay dentro de los datos, vamos a ver recomendaciones para hacer la transición, vamos a estar haciendo algunas prácticas en SQL, vamos a ver lo que es las herramientas básicas para iniciar y lo que es el uso de SQL. Vamos a entrar en materia entonces. ¿Qué es los datos? ¿Para qué se usan? ¿Cómo los podemos consumir? ¿Cómo los podemos utilizar? Y básicamente los datos son más que simples números y palabras. Son una esencia en la era digital, porque cada una de estas interacciones que realizamos en nuestras redes sociales o en nuestro día a día o básicamente en nuestro trabajo, desde lo que sería un me gusta en las redes sociales hasta lo que es una compra online o bueno, todos los datos que manejemos en nuestro sector actualmente generan datos y a su vez cuentan algún tipo de historia. ¿Ok? Entonces esto nos va a permitir pues que podamos tomar decisiones, hacer predicciones y tener lo que serían los datos a nuestro favor. ¿Cuáles serían entonces nuestros componentes? Esos componentes que nos van a ayudar en las distintas áreas. Bueno, por ejemplo, si trabajas en el sector de la salud, puedes predecir o hacer la prevención de enfermedades. En el área de finanzas, puedes hacer la detección de fraudes. En el área de retail, llevar una gestión del inventario y la predicción de la cantidad de demanda de productos que te estén realizando. Y en el área de marketing, pues la personalización de campañas publicitarias. Como ves, en distintos sectores los datos son un factor importante y súper crucial para nuestras mejoras. Si actualmente eres un emprendedor y estás empezando en tu negocio y pues quieres saber, vamos a poner que estés en la parte de inventario y quieres saber cuánto stock tienes, con cuál producto se te ha quedado más en el stock, cuál se ha vendido más rápido, cuáles han sido los meses mejores y peores de venta, pues en la parte de la gestión de inventario es muy útil esa información. Y si trabajas en marketing, pues hoy en día, ¿qué campañas no se estén realizando en marketing? ¿Qué no se está midiendo en el marketing? Los datos son esenciales. Generamos datos y consumimos datos. Quédense con eso, ¿ok? Así que datos tenemos a nuestro día a día. ¿Y cuáles serían estos componentes? Vamos a ver. Bueno, dentro de lo que es el sector de datos, tenemos el análisis de datos, que consiste en examinar y limpiar y transformar conjuntos de datos para extraer información relevante y tomar las decisiones para poder informar sobre alguna mejora o desmejora que tengamos en nuestros procesos. La ingeniería de datos, que se encarga de diseñar y construir y mantener sistemas de transportes integrados, organizando grandes volúmenes de datos y haciendo esta extracción en diferentes fuentes. Esta es la parte donde se construyen todos los flujos de datos que nos van a permitir centralizar toda esa información en un solo repositorio. ¿Okay? Esto ya cuando tenemos pues muchas bases de datos relacionadas unas con otras o son de distintos proveedores, entonces existe la ingeniería de datos para poderlos organizar todos, unir, a su vez transformar para no tenerlo que hacer de forma manual y dejar los datos ya limpios. Y lo que es la ciencia del dato pues ya combina lo que es la estadística, la matemática y la programación. Aquí ya analizamos grandes volúmenes de datos mediante algoritmos avanzados, aplicamos ya un poco más de lógica de programación y lo que sería la parte del machine learning, ¿no? Poder pues ya no solamente buscar datos de forma relacionales o de SQL de forma
simple, sino que ya tenemos que entrar en bases de datos no relacionales, donde no tenemos nada más que datos de personas o de pedidos o, o de países, sino que bueno, queremos analizar algún tipo de video, algún tipo de imagen, encuestas, que ya ahí entra un poco más en detalle. Dentro de lo que serían estos componentes o dentro de este sector, existe hoy en día lo que es el gobierno del dato, que ayuda también a tener ciertas estrategias de cómo vamos a poder tener una gobernanza entre estos tres componentes, porque ya como están entrando mucho en materia lo que serían los datos, los volúmenes de datos, pues hay que tener un cierto control de los datos que se están consumiendo y también pues tener ciertas metodologías. A su vez, pues también trabajar con información veraz. Eso también es muy importante, ¿no? La calidad que le demos a nuestros datos. Entonces la parte del gobierno nos va a permitir pues tener cierto orden, ¿no? Y que podamos controlar, aplicar algunas leyes, por llamarlo de alguna forma, que consigan que nuestra información dentro de nuestra organización sea información veraz y fiel, y que a su vez no esté generando ningún tipo de duplicidad, de inconsistencias, etc. ¿Ok? Entonces también lo que sería la parte del gobierno del dato forma parte dentro de los componentes claves en el sector de datos. Tenemos ahora lo que serían los roles. Lo que vemos acá serían los roles principales, lo que es el analista de datos, pues que trabaja en centrar e interpretar las tendencias de patrones a partir de los datos, con comunicar hallazgos de manera comprensible para las partes interesadas. Por ejemplo, cuando nos contratan como analistas de datos y nos piden que comparemos cuánto fueron nuestras ventas del año pasado en comparación a este año para el mismo mes, y vemos entonces la tendencia de patrones que hay en ventas en cuanto a los productos, en cuanto a los meses, a la cantidad de clientes, para poder entonces así tomar acción sobre las cosas que se tienen que mejorar. El ingeniero de datos construye y optimiza los sistemas que permiten que los datos fluyan desde diversas fuentes. Aquí se implementan automatizaciones de procesos y se utiliza lo que serían los ETLs para extraer, transformar y cargar los datos, o si ya entramos en la parte de Big Data, lo que sería ELT, que es extraer, cargar y luego transformar. Porque al ser grandes volúmenes de datos, pues nos gusta que tengamos todo y luego pues seleccionamos lo que queramos realmente utilizar, no transformaríamos toda la información. Entonces, bueno, el ingeniero se va a encargar más de la parte interna, de cómo vamos a trabajar, cómo va a tener esos datos limpios, listos y disponibles para que el analista pueda empezar a trabajar, o en este caso el científico de datos. El científico de datos utiliza técnicas avanzadas de estadística, programación y aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos y poder identificar patrones complejos. Por eso es que es súper importante en el caso de los científicos de datos que las tuberías de datos por donde fluye la información que le va a llegar al científico tienen que cumplir lo establecido, tiene que dejar datos totalmente limpios para que esta parte de la programación, que aquí aplican ya programación avanzada y las técnicas de estadística avanzada, pues puedan funcionar, porque aquí trabajan a través de algoritmos. Entonces, si el algoritmo ve que los datos no están bien depurados, no están bien limpios, no están bien procesados, pues los resultados que vamos a obtener no van a ser los más óptimos. Entonces, por eso que el papel del ingeniero de datos en armar, en diseñar y optimizar toda la parte interna del flujo de cómo van a estar los datos de un punto a otro es súper importante. Esto es el corazón. Estos serían, digamos, los que van a estar funcionando y teniendo ese sector de datos de nuestra empresa pues al 100% operativo. Por eso es que ellos trabajan siempre de la mano. Y es importante que tengan relación una con otro para que se puedan pues comunicar y saber cuando falle alguna cosa, saber en qué punto pueden atacar la incidencia.
Dentro de los roles, pues existen ciertas herramientas que van a utilizar unos más que otros. El analista de datos va a utilizar precisamente lo que es el Excel, el SQL y el Power BI para las visualizaciones. El ingeniero de datos va a centrarse en la parte de SQL, Python, lo que sería programación en la nube, no solamente con Amazon. Aquí entraría pues cualquiera, Google, entraría Microsoft. Puse lo que sería la parte de Amazon porque es la más común. Y lo que es el orquestador, que es el que nos va a hacer la construcción del ETL y nos va a permitir ejecutar de forma automática todo este flujo, pues sería el Airflow. Y la parte del científico de datos, pues tenemos lo que es el SQL, el Python, el Jupyter Notebook, que aquí es donde se van a ejecutar los comandos y las funciones avanzadas de Python, todo lo que son los pandas, las visualizaciones con Matplotlib, lo que sería el NumPy para hacer cierta análisis de los datos, R para aplicar pues métodos estadísticos y fórmulas estadísticas, y MongoDB porque ya esto sería una base de datos no relacional. El científico de datos trabaja con datos relacionales que están dentro de una base de datos relacional o en una base de datos también de Big Data, y lo que es el MongoDB, que son datos no relacionales, o que aquí pueden entrar lo que sería la parte de imágenes, videos, encuestas que vengan ya en un formato no estructurado entre columnas y filas, sino que ya vengan en un formato JSON un poco más complejo de interpretar. Pero el científico de datos con ciertas herramientas, en especiales estas, los va a poder hacer. Recomendaciones para hacer la transición del mundo de datos. Bueno, acá mis recomendaciones serían las siguientes. Una vez que ya tú conoces cuáles serían esas áreas y cuáles son los roles que tienen dentro de cada una de las áreas del dato, pues sería ver si exactamente en cuál encajarías tú. Aquí entraría el autoconocimiento. Preguntarte, bueno, mira, yo soy bueno haciendo cálculos, soy bueno investigando, se me da bastante bien la programación porque, bueno, uno que otros programas he intentado hacer, o tengo esa lógica de programación pues amplia, y cuando digo lógica es que, oye, resuelve problemas de manera fácil, entonces ya de manera intuitiva la lógica la tienes un poco desarrollada. Entonces aquí el autoconocimiento es clave para saber por qué camino te vas a ir. Supongamos que ya identificas cuál es el camino, que sería la parte pues de ingeniería de datos. Entonces entra lo que serían los conocimientos. Vas a dar un paso más adicional y vas a entrar entonces en buscar algún curso, algún bootcamp, algún máster que te permita empezar a tener más conocimientos en el mundo de la ingeniería de datos y poder entrar más en detalle, poder tener laboratorios, poder hacer prácticas, empezar a tener contactos con otras personas, con otros compañeros que tengan esa misma necesidad, o hasta con los mismos instructores y tutores que te puedan guiar. Una vez que ya tú tienes el conocimiento, que ya pues tienes ese entendimiento y tienes los contactos ya establecidos, pues te diría que armes un portafolio donde cada una de las prácticas que hagas o de todo lo que tú tengas en conocimiento lo montes en una página web, o en ciertas páginas que hoy en día se pueden crear, y la puedas compartir en LinkedIn. En LinkedIn puedes compartir tus avances de lo que estás aprendiendo de la parte de ingeniería de datos, compartir esa información, compartir artículos, crear algún blog, y muchos reclutadores van a empezar a ver que esta persona, supongamos que estás en el área de logística y estás haciendo esta transición hacia el mundo de los datos, la persona que esté buscando algún analista de datos, ingeniero de datos o científico de datos en el área de logística, se puede dar cuenta de que puede ser un candidato bien potente para esa vacante. Entonces, tener el portafolio es súper importante cuando estamos empezando, porque no tenemos ningún tipo de experiencia. Entonces, la experiencia nos las va a estar reflejada en nuestro portafolio. Y luego, pues, darte la oportunidad de postular alguna oferta laboral que puedas ver. Esto te va a dar el fogueo en las entrevistas
Por supuesto, a lo mejor en las 2 o 3 que tengas no podrás quedar en la oferta laboral, pero te da una noción de más o menos qué cosas te preguntan, cómo te sientes, si te sientes cómodo o incómodo con las preguntas, si las respondes de manera correcta, te pueden dar feedback de qué mejorar y qué no. La transición al mundo de los datos es un viaje emocionante y lleno de oportunidades. Así que con un poco de dedicación y esfuerzo podrás alcanzar las metas que te estés planteando en tu mundo laboral hoy en día. Ahora hablemos de las herramientas básicas para iniciar en el mundo de los datos. Bueno, las herramientas básicas varían según el rol específico, ¿no? Como les mencioné anteriormente, cada uno de los roles pues tiene usos en común de algunas herramientas y otras que no. Pero para iniciar, básicamente, bueno, Excel, que es el padre principal o digamos una de las herramientas principales que debemos dominar. SQL, para que, bueno, si ya llegas a estar en un puesto de trabajo o dentro de tu mismo emprendimiento o si quieres pues trabajarle a una startup, puedas depositar todos estos Excel en una base de datos y ya las tienes todas centralizadas aquí de esta forma, pues va a ser un poco más fácil. Y luego pues Power BI para la conexión, para la visualización, perdón, vas a poder tener la conexión de estas dos herramientas acá, bueno, de las tres, porque creo que Python también lo puedes integrar aquí, y vas a poder entonces potenciar tus dashboards y poderlos visualizar. Y bueno, Python por si es un complemento adicional que le quieras dar, un plus adicional. Yo me quedaría, si estuviera empezando, con estas tres. De hecho, cuando yo inicié en el mundo de los datos, que empecé como desarrolladora de TL, pues sabía lo básico de Excel, supe lo que era la parte de SQL porque hice un bootcamp en donde nos especializaron en la parte de SQL. Entonces hice los ETLs con una herramienta llamada DataStage que tenía que ejecutar SQLs para poder hacer las extracciones de los datos. Entonces SQL para mí, haberlo aprendido y mejorado en ese bootcamp, pues fue fabuloso. Y Power BI porque luego de tener nuestro warehouse montado y todo relacionado, esos datos tenían que pasar a un dashboard para que las unidades de negocio las pudieran analizar. Entonces fíjate que yo inicié básicamente que con estas. Cuando ya tú aprendes una herramienta de visualización, por lo menos en el caso de Power BI, que es la más buscada, pues vas a poder aprender cualquier otra, Tableau, ClickSense, todas las demás. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es saber la lógica que tienes que utilizar para crear los dashboards. Ya la herramienta, lo que es el front para poderla mostrar, son siempre muy similares. Eso es igual cuando trabajas con base de datos. Base de datos SQL es como que la más común, y SQL porque es el lenguaje. Porque existen bases de datos de Oracle, bases de datos en BigQuery, que es la parte de Google. En sí existen diferentes bases de datos, pero el lenguaje de SQL va a ser el mismo, unos que otros comandos distintos en una base de datos a otra, pero la esencia es la misma. Entonces, aprendiendo estas tres, pues puedes empezar en lo que sería el mundo de los datos. Ahora, si ya te sientes cómodo, ya lo aprendiste, te sientes pues bastante seguro de estas tres herramientas, pues le puedes incluir Python para dar un plus adicional, y ya cuando incluyes Python, pues ya estás ampliando tu sector y ya puedes cambiar de rol. Supongamos que empiezas como un analista junior, ya pues tienes 2 años dominando estas tres herramientas o a lo mejor estas dos. Entonces ya puedes pues dar un plus adicional y agregarle lo que sería Python para pasar a la ciencia del dato, a ser un científico de datos, ¿ok? Entonces este sería, digamos, el kit de herramientas básicas que debes conocer. Ahora entramos un poco más en materia y SQL es el aliado en el mundo de los datos. SQL es un lenguaje de consultas estructuradas. Es un lenguaje de programación diseñado específicamente para administrar y recuperar información basada en datos relacionales. Se dice que es un lenguaje de programación, pero realmente es un lenguaje de consultas.
¿ok? Porque tú vas a ejecutar ciertos comandos para poder ejecutar queries dentro del SQL que te va a dar el resultado. Es como simular un poco lo que es algunas funciones dentro del Excel. ¿Ok? Las funciones básicas de SQL sería el select, que nos permite seleccionar los campos que queremos de una tabla, el from, que nos indicaría qué tabla específicamente queremos extraer los datos, el where, que se utiliza para aplicar filtros, order by para ordenar los datos y el group by para agruparlos. Dentro del SQL también existen otras funciones útiles como el insert para insertar datos de forma manual. Normalmente se hacen de forma automática, pero también es bueno que sepas hacerlo de forma manual cuando quieres hacer algo puntual. El update para actualizar datos, el delete para eliminar tablas y el join para relacionar filas de otras tablas y poder tener entonces un análisis o un resultado más amplio. Vamos a tener aquí un ejemplo. Este ejemplo es que imaginemos que tenemos una base de datos de una tienda en línea. Y esta base de datos pues tiene dos tablas, la tabla de cliente y la tabla de pedidos. Queremos hacer una query y entonces queremos saber cuántos pedidos ha realizado cada cliente de Madrid y ordenarlos por la cantidad de pedidos. Entonces empezamos con el select. ¿Qué nos están pidiendo? La cantidad de pedidos realizados por clientes. Entonces ponemos el nombre del cliente, el apellido del cliente. Luego utilizamos count, que es otra función para contar cuántos son los pedidos. Y esto lo vamos a buscar de la tabla de clientes, donde vamos a hacer un join a la tabla de pedidos a través del ID de cliente de la tabla cliente, al ID de cliente de la tabla cliente y al ID de cliente de la tabla pedidos, donde la ciudad de la tabla del cliente tiene que ser Madrid. Me los vas a agrupar por nombre y apellido y me los vas a ordenar de manera de mayor a menor. Entonces esta es como una select para poder obtener este resultado. Siempre vamos a obtener o siempre nos van a dar dentro de lo que serían las reglas de negocio información que nosotros vamos a poder traducir en código de SQL. Que este código nos va a dar el resultado que quieren. ¿Qué están necesitando? Quieren ver cuántos pedidos se han realizado por cliente en Madrid, porque necesitan saber qué pedido se hace con más frecuencia, para ponerles un ejemplo, o cuál es el pedido que más hacen los clientes, ¿no? Y quién ha hecho, supongamos que una misma persona ha hecho el pedido de un mismo producto 5 veces. Entonces, bueno, ya a ese cliente le podemos ofrecer un producto adicional o mejorarle el producto que tiene. Ven un poco, ¿no? Lo que sería ya ahí entramos con el análisis. Pero lo importante es saber cuáles son los datos que tenemos. Vamos a entrar un poco en práctica con lo que sería el SQL. Para eso vamos a practicar un poco todo lo que te expliqué anteriormente. Vamos a empezar a hacer unos códigos y para eso vamos a realizar la práctica en un gestor online que se llama Programmis. Vas a copiar este enlace y lo vas a abrir en tu navegador de internet. ¿Por qué lo hacemos de forma online? Para no tener que instalar en este momento nada. A través de este gestor pues vamos a tener algunas tablas ya creadas. Ahí igual vamos a crear algunas, vamos a borrar otras y vamos a ver cómo podemos relacionar unas con otras. Así que vamos a ello.